Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos. Ecuador y Colombia abren una ventana. Las cancilleres de ambos países hablaron hoy en Panamá. Bernarda Ceballos nos dará detalles ya mismo desde la capital panameña. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y el presidente de la República, quien regresó de Panamá de forma anticipada, se reunió hoy con el bloque de seguridad en el Palacio de Carondelet. Les damos los detalles. Empezamos. Las cancilleres de Ecuador y Colombia mantuvieron un encuentro reservado en Panamá cuando restan 2 días para que entren en vigencia las medidas sancionatorias entre ambos países. Bernardo Ceballos desde Panamá nos cuenta detalles. Hola, Bernardo. ¿Qué tal? Sí, muy buenas noches. Precisamente en horas de la tarde trascendió la noticia de que ayer miércoles las cancilleres de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión privada aquí en Panamá, ciudad de Panamá, en el contexto de este Foro Económico Internacional organizado por CAF. Desde la Secretaría General de Comunicación se nos informó que existe un diálogo entre cancilleres de los dos países, donde el Ecuador ha planteado una posición y Colombia debe responder a ello. Lo que se conoce hasta el momento es que el encuentro habría dejado como principal resultado el compromiso de crear mesas técnicas para poder fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Todo esto ocurre cuando restan 2 días para que entren en vigencia las medidas sancionatorias entre Ecuador y Colombia. Les tenemos preparado a continuación el siguiente reportaje de nuestra compañera Belén Merizalde. Veamos. No hay ninguna foto ni video. Sin embargo, trascendió que las cancilleres Gabriela Sommerfeld de Ecuador y Rosa Villavicencio de Colombia mantuvieron el miércoles una reunión privada de 35 minutos en el marco del Foro Económico Internacional que se desarrolla en Panamá. Este es el primer encuentro entre autoridades desde que se desató la guerra comercial entre los dos países. Es decir, tras una semana de anuncios sancionatorios de ambos lados, finalmente se ve una ligera posibilidad de diálogo. En el encuentro, las cancilleres hablaron sobre la lucha contra el narcotráfico, que fue el argumento de Ecuador para imponer una tasa de seguridad a las importaciones provenientes de Colombia y que se ha convertido en la condición del país para entrar en una negociación. El diálogo nunca está cerrado. Obviamente Colombia es un socio importante, es nuestro vecino. La solución está en recibir un compromiso firme con la seguridad en la zona fronteriza. Pero mientras la diplomacia actúa, Colombia continúa con sus medidas restrictivas que han sido denominadas como plan de choque. Entre ellas, por ejemplo, se prohibió el paso de arroz ecuatoriano vía terrestre y la gramínea fue agregada a la lista de productos que gravan el 30% de arancel. Además, se conoció que este viernes se emitirá un decreto con más productos ecuatorianos, entre ellos alcoholes industriales, granos y llantas. También la estatal petrolera Ecopetrol y 4 empresas privadas que utilizaban el SOTE para transportar su crudo dejaron de hacerlo. Esto tras el incremento de la tarifa por parte de Ecuador en un 900%. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, defendió la postura de Ecuador ante otros países y empresarios en el foro en Panamá. Ecuador tiene un déficit en la balanza arancelaria de 1.1 billones con Colombia. Yo soy el mejor cliente de Colombia. Necesitamos que nos miren como lo que somos. Un cliente que le está diciendo que por seguridad, por favor, haga su parte. Solo restan 2 días para que entren en vigencia las medidas tomadas por cada país y todavía no se visualiza una solución. Belén Merizalde, Teleamazonas. Bien, y recordarles que ayer miércoles los presidentes de Colombia y Ecuador coincidieron en este Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe organizado por la CAF aquí en Ciudad de Panamá, Panamá. El presidente Petro insistió en un diálogo con Ecuador. Mencionarles que este foro ya culminará el día de mañana y los ministros de Ecuador mantuvieron agenda en este foro únicamente hasta este jueves. Con esta información entonces yo me despido desde Ciudad de Panamá. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Bernarda, por la información. Y especialistas energéticos desmienten que Ecuador depende hasta en un 11% de la energía de Colombia, como lo asegura la viceministra de ese país. Los analistas consultados señalan que se intenta politizar el tema.
En medio de tensiones políticas y restricciones de importación de energía, la viceministra del ramo colombiana realizó señalamientos en los cuales, exponiendo cifras y un contexto poco favorecedor para Ecuador, afirmaba que el país dependía entre un 9 y un 11% de energía limpia de esa nación. Y aquí la necesidad, aseguraba, de que volvamos a restablecer conversaciones. A precios competitivos de 240 pesos por kilovatio hora. Pero la verdad es distinta desde este lado. El docente investigador de la FIEC del ESPOL, Iván Endara, detalla que Ecuador llegó a importar de Colombia hasta un 8%, que equivale a su capacidad máxima de transmisión. Colombia nos está dando 350 megavatios, nos puede entregar hasta 450, pero al entregarnos 350, de nuevo volvemos a decir, estamos en un promedio de un 8%. Colombia no tiene la capacidad de darnos tanta energía como lo que Ecuador requiera. Pero no es todo. Esa potencia máxima ni siquiera se inauguró en los últimos 2 meses del 2025. La viceministra de Energía colombiana también llegó a mencionar que actualmente Ecuador genera la mayor parte de su energía con plantas térmicas que tienen un costo elevado de operación. Es cerrada, porque las centrales térmicas en el país se encuentran operativas desde diciembre y todo el mes de enero. Por lo tanto, en ningún momento han implicado que la importación de Colombia haya sido reemplazada por centrales térmicas del país. Entonces no hay escenario en donde estos sobrecostos operativos se hayan pasado a las centrales térmicas del Ecuador. Ya es un manejo político, están tratando de presionar de parte y parte para poder llegar a un acuerdo a partir de todos estos aranceles que se han generado. La funcionaria colombiana también expuso que hay daños en infraestructura eléctrica en el suroccidente ecuatoriano que han encarecido la generación. Por ello invitó a Ecuador a revisar gravámenes sobre transporte de crudo y restablecer la cooperación en medio de un ambiente político hostil que tiene actualmente como pendiente un diálogo entre mandatarios. Astrix en Gretel, Amazonas. El retorno anticipado del presidente Daniel Noboa de Panamá respondió a una reunión con el bloque de seguridad que se efectuó hoy en la mañana. En ella se presentaron las operaciones que se efectuarán en las próximas semanas. El presidente Daniel Noboa regresó de Panamá sin cumplir la agenda que estaba prevista hasta este jueves para mantener una reunión de 2 horas con el bloque de seguridad en el Palacio de Carondelet. En la cita estuvieron presentes los ministros del Interior, Defensa, Gobierno, el secretario de Integridad Pública y la cúpula policial y militar. Y aunque no se trató de una emergencia, como informó en primer momento el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Ciopo, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que sí era necesaria la presencia del primer mandatario en esta reunión que se hace cada semana. Hoy era importante que el presidente conozca el resultado y las operaciones que tenemos listos para estos días. Nuevamente cuestionó a los jueces y aseguró que se han convertido en una piedra en el zapato. Que hemos venido realizando como bloque de seguridad y como gobierno en seguridad, y las operaciones y los resultados son reconocidos. Así como he sido sumamente claro en decirle también a los ecuatorianos quiénes son unas piedras en el zapato en esto que es el sistema de justicia. Explicó además que el despliegue militar y policial se ha reforzado en algunas provincias, pero particularmente en la frontera norte. Estamos peleando por seguridad en el Ecuador y una parte fundamental es lo que sucede en la frontera. Más de 3.200 toneladas de droga que se producen en Colombia y su nivel de incautación es muy bajo. La cantidad de armamento que ha sido detectado por las Fuerzas Armadas y por la Policía Nacional del Ecuador que ingresa hacia el lado ecuatoriano. Eso causa criminalidad en nuestro lado y estamos combatiendo. El presidente Noboa permanecerá en el país solo hasta este sábado, pues se conoció que el domingo volverá a viajar, esta vez a Emiratos Árabes Unidos. Belén Merizalde, Teleamazonas. Deprimido y echando de menos a su mamá y su escuela, pasa sus días en el mayor centro de detención familiar de Estados Unidos, el niño ecuatoriano Liam Conejo. Eso tras ser arrestado con su padre en Minnesota, según relató el congresista Joaquín Castro luego de visitarlo. Es la primera imagen del pequeño Liam Conejo, convertido en símbolo de la crudeza de las políticas migratorias vigentes en Estados Unidos. La fotografía lo muestra en el centro residencial familiar del sur de Texas, en Dilley, donde permanece detenido junto a su padre, Adrián Conejo Arias, quien lo sostiene en brazos. La imagen fue difundida por el congresista estadounidense Joaquín Castro, tras visitarlos este miércoles y ofrecer posteriormente una rueda de prensa, en la que alertó sobre su estado. Me reuní con ellos 30 minutos. Su padre dice que Liam ha estado muy deprimido desde que está en Delhi. No ha estado comiendo bien.
Castro señaló que Liam lucía agotado, que durante la visita estuvo dormido y que su padre le confesó que el niño pasa gran parte del tiempo así, muestra del profundo desgaste emocional. Que ha estado preguntando sobre su familia, sobre su mamá y sus compañeros de escuela, que quiere volver al colegio para estar con ellos, que pregunta por su mochila y su gorra. La mochila de Spider-Man y su gorra de conejo que utilizaba cuando fue arrestado en Minnesota el 20 de enero con su padre. El congresista que representa al Distrito 20 de Texas tras su visita aseguró que exigió a ICE la liberación de Liam y otras familias. En el centro hay una terrible calidad de la comida. Los antimigrantes quieren tratar a estas personas como prisioneros, como asesinos, ladrones. Esto es un tema civil, no un crimen, y los tratan como presos. Este jueves, Castro publicó en la red social X el siguiente mensaje. El viernes presentaré un aviso ante el Departamento de Seguridad Nacional para regresar a Dili y verificar nuevamente la situación de Liam. Liam no se veía bien. Mi equipo y yo estamos muy preocupados. Así acrecentando más la incertidumbre por el futuro del pequeño. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Y sí, continúan las detenciones de ecuatorianos en Estados Unidos. Según Cancillería, entre los detenidos se encuentran 32 menores de edad ecuatorianos en la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Señor, ¿por qué? Este es el grito de desesperación de Jenny, una migrante ecuatoriana que reside en Minneapolis, Estados Unidos. Cierra la puerta, cierra la puerta. Yo me voy con mi esposo. Él va preso. En su relato comenta que agentes del ICE interceptaron el vehículo que se transportaba con su esposo y un primo, quienes fueron detenidos. Yo no podía más que hacer ahí, con mi bebé, todo más que todo. Él es que trabajaba para pagarle la renta, la comida, todo eso. Al testimonio de Jenny se suma el de un joven ecuatoriano que reside también en Minneapolis. Él comenta que tras la detención de su madre en una redada, debe cuidar a sus 5 hermanos menores de edad. De pronto me podrían agarrar a mí y mis hermanos, ellos podían quedar en manos de aquí del gobierno, y eso es lo que tengo miedo. Según la Cancillería ecuatoriana en Estados Unidos, hay 32 menores de edad ecuatorianos bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, a la espera de ser deportados bajo la figura de retorno asistido o en proceso de reunificación familiar. Mientras las detenciones del ICE en Estados Unidos continúan, al Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, 2 veces por semana llegan centenas de migrantes ecuatorianos deportados. Esperar que mi familia retorne de nuevo para acá a Ecuador también, porque ahora las cosas allá se pusieron muy duras. Creo que cuando le mandé la última vez a mi hija en el bus, ella me llamó cuando estaba en prisión y me dijo: papi, lo único que lamento es no haberte dado el último abrazo. Y es este preciso lugar donde aquel ecuatoriano que un día decidió migrar no quiere regresar, pues en la mayoría de los casos tienen deudas, vendieron todo y no quieren ser uno más del índice de criminalidad. Erika Vera, Teleamazonas. Seguimos. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, será llamado la próxima semana a la Asamblea para la práctica de la prueba dentro del trámite de juicio político en su contra. Se anunciaron 15 pruebas testimoniales. El 1 de febrero, el juicio político. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, entra en la segunda etapa, pues será llamado a defenderse durante la práctica de la prueba. Lo propio harán los asambleístas del correísmo que impulsan la solicitud. Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización donde se lleva este proceso, detalló la agenda para la próxima semana. El señor Godoy puede participar activamente de las sesiones a partir del día lunes. A partir del 1 de febrero hasta el 10 de febrero, ya viene la etapa donde vamos a tener que evacuar y reproducir la prueba
testimonial y documental que haya sido presentada. El asambleísta Andrés Castillo de Gobierno pedirá participar en la Comisión de Fiscalización cuando Godoy esté convocado, asegura, pues desde su despacho hizo un requerimiento de información, pero hay dudas que no han sido solventadas aún, explica. Es decir, nosotros queremos evitar que exista cualquier vestigio de que digan que se violentó el debido proceso, de que no se garantizó el derecho a la defensa, la cantidad de cosas que suelen decir. Más bien nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo los tiempos. En la siguiente semana también serán convocados los asambleístas del correísmo proponentes del juicio. Entre las partes se anunció que al menos se harán llamados 15 testimonios. Se podría solicitar una prórroga en el caso de que se evidencie que exista documentación abundante o depende de los testimonios que se vayan dando durante los 10 días. Este fin de semana la mesa legislativa recibirá la prueba documental y en caso de prueba nueva solo se podrá ingresar antes de que finalice el plazo, es decir, el 31 de enero. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Sin dar detalles, el presidente Daniel Noboa afirmó haber sido víctima de 4 intentos de asesinato en los últimos 2 años. Lo dijo durante su discurso en Panamá. Desde 2023, la Fiscalía abrió investigaciones por intimidación e intento de asesinato contra el mandatario. Es la primera vez que el presidente Noboa habla de que han intentado atentar contra su vida. Esta vez fue en el marco de su discurso en el foro de la CAF en Panamá. Así lo dijo. Existe optimismo en las familias, existe optimismo en la gente. Aún así, con una campaña de desinformación absoluta, con ataques todos los días, con 4 intentos de asesinato en 2 años. Y aún así, existe optimismo. No dio más detalles. Sin embargo, en Fiscalía reposan varias denuncias donde el primer mandatario consta como víctima. El 21 y 22 de octubre de 2025, la Fiscalía en Vinces y en Babahoyo abrió sendas investigaciones por tentativa de asesinato contra el presidente de la República. En uno de los casos con sospechosos, en otro no. Las fechas coinciden con el evento en el que el mandatario denunció un intento de envenenamiento con una mermelada que recibió el presidente en una visita a Babahoyo y donde su seguridad habría encontrado químicos presuntamente tóxicos. A inicios de ese mismo octubre, se denunció además públicamente el ataque a la caravana presidencial como un intento de asesinato. Ocurrió en Cañar. Incluso hubo detenidos, pero en el portal de la Fiscalía consultado por este informativo no consta una denuncia al respecto. No obstante, aparecen otras 2 por intimidación, colocadas en septiembre de 2023 y abril de 2025. Una en Quito, otra en Guayaquil. En ambos casos, Fiscalía consta como denunciante y el presidente como víctima. Sobre su reciente declaración, desde el Departamento de Comunicación del Ministerio del Interior aseguran no tener información al respecto. Carlos Acoto, Teleamazonas. Durán sigue atrapado en una espiral de violencia que no da tregua. Al menos 8 personas fueron asesinadas en varios ataques armados. Se trata de víctimas que no estaban en medio de enfrentamientos, sino desarrollando su vida cotidiana. Durán vuelve a amanecer bajo fuego. En apenas 48 horas el cantón registró 8 muertes violentas en distintos sectores. Los ataques armados se concentraron en espacios públicos. El hecho más grave ocurrió en la ciudadela Abel Gilbert, donde sujetos armados se movilizaban en motocicleta, abriendo fuego contra un grupo de hombres que conversaba en la vía pública. 3 personas murieron en el sitio y una más resultó herida. De acuerdo a las investigaciones, se encuentra identificando ya los causantes de este hecho violento. Otros crímenes se reportaron en viviendas y calles del cantón. Entre las víctimas hay trabajadores informales, vecinos del sector y personas que realizaban actividades cotidianas cuando fueron atacadas. Sicarios que llegan, disparan y huyen. Durán enfrenta una escala de violencia desde hace varios años, pero el repunte más crítico se registra desde 2022, cuando el cantón empezó a figurar de manera constante entre los más violentos del país. La disputa de territorios, el control de economías ilegales y la cercanía con Guayaquil lo convirtieron en un punto estratégico para estructuras criminales. Y seguimos con acompañamiento con la Fiscalía en las investigaciones del caso. La Policía Nacional mantiene activas las investigaciones y ha realizado levantamiento de cuerpos y recolección de indicios balísticos. Sin embargo, el miedo persiste en los barrios y la colaboración ciudadana sigue siendo limitada. En solo 2 días, 8 personas fueron asesinadas, una cifra que se suma a una estadística que no se detiene y que refleja una violencia que se ha vuelto parte del día a día en Durán.
Catalina García, Teleamazonas. Y mientras Galápagos es visto como un santuario natural, los choneros lo usan como ruta. En mar abierto, lejos de lo turístico, la organización criminal aparece vinculada al narcotráfico, pesca ilegal y tráfico de combustible en uno de los corredores más estratégicos del Pacífico. Las autoridades confirman que los choneros están en Galápagos, no como residentes, sino como crimen organizado que opera en las rutas marítimas que rodean el archipiélago. Quien controla las rutas controla el poder. Galápagos no es solo un paraíso natural para el narcotráfico internacional, es un punto estratégico en el Pacífico. Las rutas que bordean las islas son usadas desde hace años para mover cocaína, desde Ecuador hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. Lo que ellos se disputan son las terminales logísticas. El negocio está en la logística para llevar los precursores del sitio A al punto B. Galápagos es atractivo para esta organización criminal, primero por su ubicación geográfica. Sirve como referencia natural en alta mar y conecta rutas internacionales. Segundo, porque el negocio no necesita tocar tierra. Las entregas de droga, combustible y especies se hacen en mar abierto. Tercero, por el alto tránsito de flotas pesqueras, que permite camuflar embarcaciones ilegales y mover cargamentos sin levantar sospechas. Así llegaron los choneros, extendiendo su poder desde puertos de Manabí, reclutaron pescadores, aseguraron embarcaciones y expandieron sus rutas hacia aguas cercanas al archipiélago. Galápagos quedó integrada al círculo criminal como eje estratégico del negocio. Las investigaciones confirman que las mismas rutas usadas para transportar cocaína se utilizan luego para pesca ilegal de tiburones y tráfico de combustible. Entre 2024 y 2025, autoridades ecuatorianas y guardacostas de Estados Unidos incautaron 27 toneladas de aletas de tiburón. En ambos casos, los tripulantes eran ecuatorianos. Droga, especies y combustible circulan por el mismo corredor. Un doble o triple negocio que maximiza ganancias. Expertos advierten que los choneros dominan el narcotráfico marítimo ecuatoriano. Pagan entre $10,000 y $30,000 por viaje. Usan GPS, motores de alta velocidad y convierten el océano en su principal territorio. Catalina García, Teleamazonas. Seguimos, la visa Schengen tiene nuevas restricciones para migrantes que viajan a Europa. La Comisión Europea acogió estrategias que buscan endurecer concesiones incluso con países que ya gozan de las mismas. Con el fin de evitar el uso indebido del visado Schengen, que no es otra cosa que reducir la migración ilegal, la Comisión Europea adoptó este jueves dos nuevas estrategias en materia migratoria. La primera se basa sobre el visado y un plan quinquenal para atajar los ingresos irregulares que en la práctica afianzan el endurecimiento de la política sobre la inmigración de la Unión Europea. Esto no es una medida discriminatoria en contra de ecuatorianos, no. Quien quiera residir en suelo comunitario, pues tiene que cubrir estos requisitos que son los que ahora nosotros consideramos los más viables. Esto es preparación, esto es no tener antecedentes penales, esto es cualificaciones como tal. Esta medida se adopta en un marco en el que la Unión Europea mantiene acuerdos con países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea del Sur, que ha significado que por años sus connacionales viajen a territorio Schengen sin visa. Sin embargo, esto podría cambiar bajo consideraciones de criterios más rigurosos. Este momento de la apertura que tuvo la Unión Europea hace un poco más de 15 años se acabó. Ya no hay esa idea de la exención sin más. Es decir, que en la práctica se harán más estrictas las concesiones y la vinculación a diversos factores, como la cooperación en los retornos y readmisión por parte de terceros países, a la vez que se plantea la suspensión, denegación o restricción a estados que llevan a cabo acciones hostiles que socaven la seguridad del bloque comunitario. Y a eso usted pone cortapisas al retorno de personas que hayan sido expulsadas o que hayan sido repatriadas a sus países de origen, pues nos reservamos el derecho de seguir cooperando en esta materia. Estos nuevos lineamientos también están orientados hacia la atracción de talentos, en la cual la Comisión Europea denomina viajes legítimos y aquellos que serán más fáciles, rápidos y predecibles para los turistas y viajeros de negocios. Pongo el ejemplo. España está haciendo, el gobierno español, sus avances, pero eso no significa que toda la Unión Europea entra dentro de ese marco. Ahora los países de la Unión Europea y los representantes del Consejo como del Parlamento deberán avalar estos planes
con los que se pretende afrontar los retos migratorios de los próximos años. Astrix, en Teleamazonas. Y Ecuador participa en Madrid Fusión, uno de los encuentros gastronómicos más importantes del mundo. El país exhibe su riqueza culinaria y sabores únicos al pueblo internacional. Madrid Fusión es uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. Un punto de encuentro donde chefs, críticos y profesionales definen las tendencias de la cocina internacional. En este escenario global, Manabí, provincia del Ecuador y región mundial de la gastronomía 2026, presenta su cocina milenaria como parte de la propuesta del país, llevando sus sabores y productos ancestrales a una audiencia internacional. Bueno, esto significa para Manabí, para el Ecuador, muchas oportunidades. A través de esta exposición de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y de nuestra identidad, se han abierto muchas puertas y se ha conocido más en España, el destino turístico más importante del mundo. Quito y Guayaquil también mostraron su identidad gastronómica en uno de los escenarios culinarios más influyentes del mundo. En este contexto internacional, la cocina ecuatoriana se convierte en experiencia, sabores y productos que hoy son descubiertos por un público europeo. Queríamos agradecer la hospitalidad de Madrid. Venimos desde Guayaquil con la prefectura del Guayas. Queremos promocionar productos de Ecuador y pues representamos un monumento icónico de acá de Madrid junto al Diablo Huma que representa a Ecuador. Pues suavidad y creo que también como me gusta que no se puede definir si está entre lo dulce y lo salado. Entonces como indescriptible, ¿no? En ese sentido. Sí, está bueno, está bueno. Me parece que tiene un sabor increíble, que tiene un paladar exquisito, te queda el regusto del chocolate ahí mucho más amplio que con otros chocolates que he probado y se nota la calidad de ese producto que tenéis en Ecuador. Desde Madrid, Jessica Silva, Teleamazonas. Entre 250 y $1.000 cuesta el denominado tratamiento milagroso para adelgazar en Ecuador, basado en la aplicación del fármaco diabético para diabéticos Ozempic. Este proceso se comercializa en Ecuador de forma clandestina. Centros estéticos, nutricionistas y spa lo comercializan como el tratamiento milagroso para adelgazar y controlar el apetito. A este ofrecimiento suman imágenes del antes y después, pero lo que no mencionan en la mayoría de los casos es que el denominado método para reducir medidas se trata del fármaco Ozempic, que es utilizado en pacientes diabéticos tipo 2. Este fármaco al ingresar al cuerpo inmediatamente regula la glucosa en la sangre y reduce el apetito, pues el Ozempic funciona como una copiadora de la hormona natural que se produce en el intestino, llamada GLP-1 o péptido similar al glucagón 1. En el mercado ecuatoriano, este medicamento que supera los $190 en farmacias autorizadas solo se vende bajo prescripción médica. Este último requisito incrementa la venta clandestina y bajo esta modalidad su adquisición está entre los $250 y $1.000. Los científicos detrás del fármaco Ozempic en el 2022 fueron galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación. Además, este descubrimiento fue considerado como uno de los grandes avances por la revista Science en ese mismo año. Lo que ellos no sabían es que este medicamento se convirtió en la tendencia de redes sociales, pues TikTok fue la plataforma en la que más de 2.1 billones de usuarios se enteraron del tratamiento denominado milagroso, que solo lleva a complicaciones pancreáticas, gastroparesia, parálisis estomacal o estómago congelado. Si bien no existen cifras exactas de muertes por el uso inadecuado de este medicamento, lo que sí se conoce es que hay más de 422 millones de personas con diabetes tipo 2 en el mundo. La diabetes en Ecuador es la segunda causa de muerte. Erika Vera, Teleamazonas.